Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Y vamos a empezar a hablar el día de hoy de la bondad. Hablamos la benignidad la semana anterior y el día de hoy nos toca hablar sobre la bondad. Se van a sorprender de ciertas cosas que van a escuchar el día de hoy. Saben que en el transcurso de la semana, mientras lo estaba preparando el Señor, también me dio a mí algunas cosas que yo en algún tiempo ya las había considerado y ya me las había hablado el Señor. Pero siempre no dejan de mover un poco el piso, en razón de que son cosas que a veces nosotros no las comprendemos o no las vemos o no las entendemos desde el punto de vista de nosotros humanamente, desde nuestra visión humana. Pero una premisa deben guardar en su corazón: el único bueno es Dios, y solamente de Dios puede venir la verdadera bondad. Cualquier otra cosa o venga de otra fuente o de cualquier otro lado podrá ser algo parecido, algo sinónimo, pero la bondad únicamente viene de Dios, porque Dios es el único bueno. Recuerden cuando los discípulos o alguien se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, y él le dijo: ¿y por qué me dices bueno? Bueno es uno solo, el que está en los cielos, el Padre. Él es bueno. Entonces, con esta premisa ustedes van a entender algunas de las cosas que el Señor nos va a hablar hoy día y van ustedes a escuchar el día de hoy. Vamos a leer en Gálatas capítulo 6, verso 10, nuestro versículo clave, nuestro versículo lema para el día de hoy. Gálatas capítulo 6, verso 10, y nos dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Guarden este versículo en su corazón mientras vamos en el transcurso de la prédica. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Hablamos anteriormente que el fruto del Espíritu es uno solo, no son algunos frutos. No es que está el amor, ¿sí? No es que está el gozo, no es que está la paciencia, la benignidad, la bondad. No, todo esto es un contexto y cada una de estas manifestaciones debe existir. Entonces la bondad también tiene que estar en nuestro diario vivir, en la manifestación y en la relación con las personas que nos rodean, si el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo de Dios está en usted y usted tiene que manifestar este fruto porque es un hijo de Dios. La bondad cuenta una historia en un país muy pobre que había una familia extremadamente pobre. Y en esta familia había un pequeño, no era el más pequeño, pero había una niña que era la más pequeña. Pero esta familia se criaba en medio de la pobreza, pero con mucha felicidad y con mucho amor entre ellos. A pesar de que no tenían comodidades, conseguir una tacita de leche para ellos era un logro, una bendición extrema. Vivían en la extrema pobreza, extrema pobreza. Era su mamá y sus 3 hijos. El hijo mayor ya tenía adolescente, quizá 12, 13 años. Y él tenía que salir a trabajar, lógicamente. El hijo que continuaba en la esta era un pequeño de unos 3, 4 años quizá, tal vez 5, y una niña más pequeña que había ahí. La mamá trabajaba cargando piedras, rocas. En una ocasión el hijo, el mayor, el adolescente, tenía que salir a hacer sus tareas. En la noche él salía a cargar unos costales, a estibar, ¿no? Carga para ganarse unas pequeñas monedas para poder ayudar a sostener a su familia.
les recalco, había un ambiente de amor y de felicidad. En medio de la pobreza, el niño, el hijo mayor le quería mucho al pequeñito. Y los dos le querían mucho a la más pequeñita. Y querían mucho a su mamá y su mamá tenía una ternura muy grande para sus hijos. Bueno, en una ocasión salía de noche el hijo, el joven, a trabajar y el pequeño insistía en que quería acompañarle porque él también tenía que trabajar. Y decía, no, tú eres muy pequeño, ¿cómo vas a venir? No, si yo sí soy fuerte. Y cogía una piedra y ve cómo yo levanto. Y cogía una bicicleta, mira cómo levanto la bicicleta. Y llévame contigo. ¿Y quién va a cuidar a nuestra hermana pequeña? No, ya fulana o fulano le va a cuidar. Y le convence al joven de verle la inocencia del niño que quería colaborar. Y se van a trabajar, le va llevando. Llegan a una estación del tren. Lógicamente no podía llevarle donde él trabajaba y le dice, mira, espera aquí. Le deja en la estación de tren, acuéstate aquí porque ya estaba durmiéndose y no quería caminar el niño. Es que tengo que ir, vamos, no. Y él se quería quedar durmiendo el niño. Entonces le deja ahí, descansa, que yo me cruzo las rieles del tren y me voy a trabajar y después te veré, no te muevas. El niño estaba ya dormido casi. A duras penas escuchó, bueno. Se queda dormido, después se despierta, ya no había nadie en la estación del tren y no veía a nadie y peor a su hermano. Y empieza a llamarlo y ve un vagón de tren y llama y entra y en el cansancio se queda nuevamente dormido en el tren, en ese vagón del tren, que al poco tiempo empieza a rodar. No se da cuenta porque está dormido. Se despierta y ve que el tren que está caminando y ya había pasado algún tiempo y estaba encerrado en una habitación y no podía salir del tren, ni salir para decir que le ayuden. Y por las estaciones, ayúdenme, y nadie le podía entender siquiera su idioma porque ya había pasado algún tiempo y había recorrido algunas estaciones y ya no hablaban el mismo idioma que él hablaba. Pasaron de estos 2 días, él subido en su tren, en el tren, y llegó a una ciudad en la cual logró al fin bajarse y se dio cuenta que nadie hablaba su idioma. Imagínense un niño tan pequeñito, una ciudad así de gente, o sea, miles y miles de gente, mucha gente, de mucha pobreza también el país este. La triste historia de este niño. Se queda dormido en la calle, tratan de abusar de él, unos tratan de robarle, otros que trabajaban con los niños para, no sé, para venderles como esclavos, para traficar sus órganos, tantas cosas que hay. Querían abusar de él y él lograba escaparse, sus pietitas, sus patitas, corría de un lado para otro, corría y lograba escaparse el niño. Y que cada momento pensando en su mamá y en su hermano que han de estar buscándolo y él quería comunicarse y no podía comunicarse porque era un idioma diferente. Esta era la situación del niño, alguien se apiadó de él, alguien bueno quizá, lo llevó a una estación de policía, no sabían su idioma, él decía yo vengo de tal lugar, pero nadie le entendía lo que el pueblo no lo ubicaban, lo fueron y lo dejaron en un orfanatorio, ¿para qué describirles el orfanatorio? Y quedó ahí sumido en su desesperación, y en su dolor y en su tristeza, porque cada noche venían y cogían un niño, que salía llorando y no sabían para dónde lo llevaba, pero ya no volvía más el niño. A miles y miles de kilómetros de distancia, en otro país diferente, un poco más sólido económicamente, de mejor situación económica, una mujer tiene una visión. Y en la visión ve un niño de una piel oscura, cobriza, bronceado, que le extiende las manos para que le ayude. Estaba cruzando un río y ella extendió sus manos y sintió que debía ir a ayudar a ese niño. Extendió sus manos y lo recogió y lo abrazó al niño. Esa era la visión de ella. Bueno, este niño estaba sumido en su tristeza y desesperación en este orfanato. Y viene una persona y le dice, te vas a ir a tal país. Esta persona había seguido su visión,
había seguido el mandato que había recibido, porque ella lo recibió, de que tenía que procurar llegar a donde este niño y traerlo. No sabía qué niño era, no sabía cómo llegar al niño, pero tenía todo el corazón de poder ayudar a este niño que estaba necesitado. Y a miles y miles y miles de kilómetros hace gestiones y todo para que este niño llegue donde ella. Y lo recibe con los brazos abiertos y era este niño. Y en alguna vez cuando ya el niño lo crió como su hijo, lógicamente, tuvo un futuro que jamás se imaginó, que jamás hubiera esperado, lleno de amor, lleno de cariño, con todo lo necesario, una profesión y todo lo demás. Y una vez la mamá le dijo, le contó esta visión que ella había tenido y que ella obedeció esa visión y que lo hizo porque el hijo en algún momento le dijo, mamá, ¿y por qué tú no tuviste tus hijos? O sea, y dice, yo sé que de pronto tú no podías tener hijos y tuvieron que adoptarme porque no podías tener hijos. La mamá le queda viendo y le dice, ¿y quién te dijo a ti que yo no puedo tener hijos? Es que, sí, pues no tienes y me adoptaste. Y había adoptado a otro chico también. ¿Y por qué nos adoptaste si tú podías tener hijos? No, es que en la visión yo tenía que sacrificar lo que yo podía hacer por ayudar a ese niño. No sé si le entendieron el mensaje, pero esa es la bondad. Vamos a tratar de ir definiendo la bondad. Primero veamos desde el punto de vista humano. Nosotros decimos bondad. Yo soy bueno, dicen algunas personas. Sí, yo tengo mucha bondad. Desde el punto de vista humano, la visión humana nos dice, yo soy bueno y ejerzo mucha bondad. Y decimos, sí, esta mujer fue muy buena y extremadamente buena porque sacrificó el derecho de tener a su propio hijo de su carne y de su hueso y de su sangre por coger a un niño de otra raza, de otro color de piel, de otras costumbres y totalmente diferente, pero ella renunció a todo esto sí, es bondad, pero ¿por qué lo hizo? Y si nosotros vamos a ver a la visión humana, el punto de vista del ser humano, del hombre, primero definamos que la bondad no es sentimentalismo sin compromiso. La bondad humana, desde el punto de vista humano, dice, sí, qué pena que me da, toma. Pero en dar con bondad o por ser buenito, no existe un compromiso de lo que va a hacer. Y les puse este ejemplo, les di esta historia un poquito larga, que es una película de una historia real. De pronto algunos la vieron, identificaron la historia. Les puse este ejemplo, ¿por qué? Porque esta mujer no solamente que dio, sino que se comprometió. Porque uno dice, no, yo sí tengo bondad, yo sí soy buenito, ¿por qué eres tú buenito? No, es que yo me da lástima el mendigo que está en la calle y voy y le doy el pan, o le doy unas monedas, y por eso yo soy buenito. Esa es la visión humana, y dice, yo soy buenito, y le digo yo, bueno, tú no eres bueno, tú no tienes bondad. Pero ¿cómo si yo le estoy dando el pan y yo le estoy dando la limosna y yo le estoy dando esto porque me inspira lástima? Y digo, soy bueno. Pues te digo, hombre, que eso no es bondad. Porque no existe ningún compromiso. Tampoco es la filantropía humana de aquella persona que tiene mucho dinero, ¿no es cierto? Y porque le dio disculpen la expresión, la regalada gana, cogió una parte de ese mucho dinero que tiene y le dio al que es más pobre. Toma, para que comas este día. ¿Cuál es la actitud del corazón? Y él dice, no, si yo soy bueno, mira que le di la plata para que haga esto. Mira que le di para que... Y yo soy bueno, la visión humana dice, yo soy bueno, pues yo le digo que eso no es bondad.
porque del hombre no puede salir nada bueno. Porque como nos dice y lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 8, verso 48, les dice, entonces los judíos dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? La gente no entendía por qué hacía las cosas Jesús, y más los que estaban en contra de él. ¿Por qué? Porque les decía, ustedes hacen las cosas porque las hacen porque vuestro padre, sois de vuestro padre el diablo, y el diablo hace las cosas malas y ustedes hacen las cosas malas que vuestro padre el diablo les manda hacer. Porque al principio les dije yo, ¿de dónde viene la bondad? La bondad viene de Dios. Y si un hombre que no tiene a Dios en su corazón o no ha recibido una comisión de Dios para ejercer la bondad viene de otro lado, entre comillas, bondad. Porque realmente no es bondad. La bondad desde la visión divina dice, ser bondadoso es hacer lo bueno. Sí, ya lo estamos viendo desde el punto de vista de Cristo, de Dios. Hacer el bien viene ¿de dónde? Viene del Espíritu Santo para beneficiar a otros en una forma integral. Porque si sale de Dios, viene con un propósito específico. No es solamente de sacar, meter la mano al bolsillo y darle a la persona para que coma, porque a mí me place y porque yo soy bueno y porque yo tengo la capacidad de decirle, mira, yo te doy, soy buena gente, para sentirse bien en nuestro interior. No, porque si Dios viene y viene del Espíritu Santo que mora en mí y me hace hacer las cosas, la bondad tiene fruto, la bondad trasciende, porque la bondad de Dios es hacer la voluntad de Dios en otras personas. No porque a mí me place, sino porque yo hago lo que Dios quiere que se haga. Porque la bondad viene de Dios. No quiero confundirles. Dios es soberano. Dios está sobre todas las cosas. Dios controla todas las cosas. La gente dice, Dios es bueno. ¿Y cómo puede un Dios bueno hacer cosas malas? Entonces, le culpan a Dios de toda la situación que vive la humanidad, de que vive el mundo. Le culpan a Dios, que porque Dios no es bueno, está sucediendo estas cosas. O cómo le dicen al cristiano, tu Dios que es bueno permite que pasen estas injusticias o que sucedan estas cosas. No hay bondad en Dios, dice el mundo. La bondad de Dios es soberana y la bondad de Dios para todas las personas se basa en que viene y da a su propio Hijo para que muera en una cruz, para que todos, absolutamente todos, tengan la oportunidad de ser salvos. Ahí se manifiesta la bondad de Dios. Lógicamente que no todos lo aceptan. No todos abren la puerta de su corazón, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. No le abren la puerta de su corazón a Dios, a Cristo, para que entre en su corazón y more con Él y reciban la bondad de Dios. No, porque hay unos que no quieren hacerlo definitivamente. Son ateos, o tienen otro tipo de fe, o creen en sí mismos, en su autosuficiencia. Entonces no creen en Dios, o no quieren tenerlo a Dios en su corazón, lo rechazan. Entonces la bondad de Dios para ellos no es que Dios no les quiere dar bondad, no es que Dios no quiere ser bueno con ellos. Lo que pasa es que ellos no quieren aceptar la bondad de Dios. Entonces Dios en su soberanía, a través de los que sí aceptan la bondad de Dios, ejerce la bondad a los demás hombres. Por eso es que el primer versículo que leímos en Gálatas, capítulo 6, nos dice
en lo que les sea posible, dice. Pero ¿cómo? Si tenemos que hacer el bien a todos. Si tenemos que ser buenos con todos, por supuesto. Pero lamentablemente no podemos hacer el bien a todos, porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana ve la solución, pero no quiere alcanzar la solución. Quiere irse por otro lado. Esa es nuestra naturaleza humana. Ve la bondad de Dios en la cruz de Cristo, la máxima expresión del amor de Dios para la humanidad. Pero no ve. Y le ve por ahí a un Buda que dice ciertas frases medias filosóficas y quizás con cierto contenido de verdad. Y dicen, sí, qué sabio. Y ven por ahí a otra religión que hace tal cosa, o ve a una persona que tiene ciertas creencias medias de qué sé yo, de los astros y cosas por el estilo. ¡Qué sabiduría! Pero ve a un cristiano que le dice, o ve a Jesús que le dice, yo te amo y doy mi vida en la cruz para ti, para que seas salvo, y te digo que ames. Religión. Y lo tachan, y lo marginan, y lo hacen a un lado, y es lo que sentimos los cristianos que nos desenvolvemos en la vida diaria. Todos trabajamos en lugares donde gran porcentaje de ellos no son cristianos. Y dicen, religioso, los hermanitos. Sí, los hermanitos. Es que los hermanitos. Y Cori hablaba tan lindo de los jóvenes, que es lo que sentimos. Le damos gracias a Dios por ellos. Y vendrá alguno, ¿no? Y les verá, estos guambres cantando ahí. Si la barra está afuera, el despacito, el hasta el piso y no sé qué más. ¿Qué están haciendo ahí? Porque rechazan la bondad de Dios, porque no quieren aceptarla y no la pueden entender. Pero están aquí y están sirviéndole a Dios y han experimentado la bondad de Dios en sus vidas y no la van a cambiar nunca, por nada. Entonces, nosotros somos doblemente bendecidos. Porque al practicar la bondad de Dios hacia mi prójimo, hacia el que está junto a mí, al que me rodea, por eso les dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10, nos dice, primeramente a los quiere decir a los que están más cerca. Nos está dando a entender que es a los que están más cerca. No es que yo quiero ser bonito y hacer la bondad de Dios y no la hago en mi casa y voy a hacerla afuera en el barrio. Y voy a hacerle a otras personas, pero en mi casa no practico la bondad de Dios. Bueno, algo no está funcionando bien, porque primero tengo que hacer la bondad de Dios en mi casa. Y después puedo hacer, si hay necesidad en mi casa, pues primero suplo a los de mi casa y luego suplo a los que no tienen. Pero yo no puedo hacer faltar a los de mi casa para dar a los demás. Cuando nosotros iniciamos la iglesia, y yo les compartía nuestro credo y todas las cosas, y los estatutos, y la visión y la misión, y yo les decía esto, Efesios capítulo 6, verso 10. Primero nos vamos a preocupar, porque nosotros estamos para sanar los corazones lastimados, así como lo siente Cori también, de sanar esos corazones que están heridos y lastimados. ¿No es cierto? Nosotros somos de estos. Que el Señor ha sanado nuestras heridas. Pero nos preocupamos primero de aquí, pues. Y vamos consolidando y luego vamos compartiendo. Si yo ya comparto en mi casa a mi esposa, a mi hija y a mi hijo donde está él, no le falta nada, está cubierta sus necesidades. No hablo de que tengan riquezas, no hablo de que tengan que tengan lo necesario. Bueno, ahora sí, con ellos mismos, ¿a quién ayudamos ahora? A ver, estos que están aquí en la iglesia necesitan. Estas personas que están acá necesitan. Que la Rosita, que ya no ha venido 2 semanas, no tiene para... A ver, la canastita de amor le vamos a llevar a la Rosita. Y si Dios mediante
todos los de la congregación, como es de ser, ya hemos recibido la bondad de Dios y tenemos lo necesario, entonces lo que reunamos vamos a coger y vamos a ir a ver a quién tenemos que ayudar. Pero vamos haciendo el bien, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, no porque nosotros somos los alacas, no porque nosotros somos los buenitos. Lo hacemos porque Dios nos manda a hacerlo. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos motiva a hacerlo. Porque al practicar la bondad, yo también recibo bondad. Salmo 11, Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Porque el Señor no es deudor de nadie. Cuando usted practica la bondad de Dios, cuando usted obedece, así como esta mujer, o sea, yo digo esta mujer, yo me ponía en los zapatos de esta mujer mientras estaba viendo, y como soy medio sentimental, sí se me humedecieron los ojos cuando veía esta película, y decía yo, o sea, yo estoy acá en mi país, súper desarrollado, con todas las comodidades, no me falta nada. Puedo tener mi familia, tengo mi esposo y puedo tener mi familia. Pero qué lindo que los dos tuvieron el mismo sentir, porque ella le dijo, mira, esto me pasó. Y él le dijo, sí, hagámoslo. Y los dos se pusieron de acuerdo y se preocuparon de un pobre pelado que si lo veían por la calle no lo regresaban a ver. ¿Cómo Dios hizo las cosas? Dios fue grato con ellos también. Entonces, si yo practico la bondad, recibo la bondad de Dios y se hace una bondad en mi vida. Dios es bondadoso, Salmo 31:19, solamente de Él viene la bondad. Cuán grande es tu bondad, que me has guardado para los que me temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. La bondad de Dios trasciende a las generaciones, la bondad de Dios es para toda la humanidad. Así que cuando escuchen a esas personas que dicen, tú tienes un Dios malo, ¿pero por qué tengo un Dios malo? Mira el hambre, mira sí, tú sí comes bien, ¿no es cierto? Y tú comes pollo y comes esto y este otro. ¿Y por qué no te preocupas tú de ellos? Las miserias que vive la humanidad son culpa de la humanidad. Y no podemos echarle la culpa a Dios. El hombre es el que toma las decisiones. Porque Dios en su corazón es bondadoso y Él quiere, así como dio a su Hijo a morir en la cruz, el apóstol Pedro dice, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque Cristo murió por todos. Pero nosotros sabemos que lamentablemente no todos lo van a aceptar. Y cuando venga el Señor, dice, dos estarán moliendo en un molino, el uno se irá y el otro. Cuando era niño me hacían cantar eso, no me hacían, cantaba. Porque uno va a aceptar y el otro no va a aceptarlo. Dos compañeros de trabajo van a estar trabajando. En mi profesión de piloto, siempre hay el piloto y el copiloto, ¿no es cierto? Y hay una empresa muy grande, muy famosa, digamos, muy grande, ¿no? de Europa, que se asegura jamás de poner en una cabina de un avión a dos pilotos. O sea, si es que hay un cristiano, hay uno que no sea cristiano, siempre. Porque si el uno se va, el otro ya se queda para manejar el avión. Imagínense si se van los dos. Si se recuerdan esa película que les recomendé, ¿cómo era? La última profecía de Nicolas Cage, ¿no es cierto? Era una película en la cual en un avión se habían ido los dos. Y en el uno solamente iba el uno, el que se quedó, el protagonista, que había sido un mundano. Entonces, el otro que había sido hermanito se había ido. Y el otro se ha quedado. Porque es la voluntad de cada cual. Cada uno decide. Eso es el libre albedrío. Las personas deciden. Dios no te obliga a nada. Entonces, Dios es bueno. Ser bondadoso es hacer lo bueno, es hacer lo que Dios me manda a mí.
Si yo practico la bondad de Dios, yo también recibo la bondad de Dios. La bondad de Dios se manifiesta y esta viene de Dios, como nos dice Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde vienen? De lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No es que Dios cambia, porque Dios es Dios. Él no se arrepiente, Él no cambia de opinión. Dios es Dios, soberano, y de Él viene toda buena obra, toda bondad para el hombre viene de Él. El hombre la puede aceptar o no la puede aceptar. Dios le dio al hombre una tierra, un planeta Tierra hermoso, precioso. Ustedes saben cómo es la naturaleza, lo que Dios hizo, llena de frutos, llena de tanta cosa para que el hombre, ¿qué tenía que hacer? Aprovecharlo y cuidarlo, porque le mandó a cuidar la tierra. ¿Y ahora qué vemos? Polución, contaminación. Todo está perdiéndose, el clima cambiando, los polos derritiéndose. ¿Todo esto por qué? No hemos cuidado. El bien que Dios hizo, el hombre lo destruyó. La bondad de Dios viene de Dios y el hombre tiene que dar la bondad de Dios y tiene que... La bondad del hombre no perdura. Si usted en su, o la aparente bondad, porque ya dijimos que eso no es bondad. Claro que si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua y usted dice esto es bondad, sí, esto es bondad, pero desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la palabra de Dios, eso no es bondad. Todo lo que el hombre puede hacer, podrá ser una buena obra, podrá ser algún buen intento de querer hacer algo bueno, pero no va a tener éxito. Si viene de Dios, como el caso de esta mujer que adoptó a este chico, hubo futuro, porque seguía un mandato, porque hacía algo que venía de Dios. La bondad de un hijo de Dios viene de Dios. La bondad de Dios, y aquí es donde de pronto algunos chocan, la bondad de Dios no es para todos. No en el sentido de que Dios no quiera que lo bueno para todo el mundo, para toda la humanidad, sino en el sentido de que el hombre no quiere recibir la bondad de Dios, lamentablemente. Romanos capítulo 11, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también. La palabra de Dios es muy clara. Y no estamos hablando de que la salvación se pierde o no se pierde. No vamos a entrar en términos teológicos ni nada por el estilo. Aquí lo que estamos diciendo es que si el hombre quiere la bondad de Dios y permanece en ella, recibe la bondad de Dios. Pero si no la quiere, cae, sigue su camino, rechaza la bondad de Dios. Lo siento. Y eso no es que es Dios malo. No, Dios es bueno, pero el hombre decide. Y como decía Corino, que gracias por las palabras tan lindas, yo realmente le daba gracias a Dios. Uno como pastor, o sea, siente el amor de Dios en su vida, lo que Dios ha hecho por uno. Ustedes saben que yo le conozco al Señor muchos años. Y he sentido la bondad de Dios por tantos años. Y permanezco fiel a Él por esa bondad que yo he tenido. Y cuando uno está ministrando, está cuidando las ovejitas, y hay ovejitas que no andan, ¿no? Y uno pone corazón, y uno pone, y con la paciencia que Dios le da y todo lo demás. Pero sigue y permanece, no desmaya. Uno siente en el Señor hacerlo, porque esa es la bondad de Dios. Pero también es cierto que en un momento Dios dice, no apártate, alto. Déjale que tome la decisión. Déjale que busque.
Si tiene necesidad de Dios, va a venir a Dios, porque Él tiene que decidirlo. Cuando era joven, yo les he dado este testimonio, adolescente, bueno, joven, tenía un hermano en Cristo, que ya aceptó a Cristo, todo, y empecé a discipularle y a compartirle la palabra. Y él tenía una debilidad muy grande. Y yo no, como estaba en la pasión, en el fuego, así bien, yo pasaba con él mañana, tarde y noche, para que no cayera en pecado. Y estaba con él y le hagamos esto, y vamos acá, y hacemos este otro, y estamos ahí. Y él estaba feliz, contento, ¿no? Pero ya en la noche, obviamente, hasta le dejaba cerrando la puerta, porque la mamá tenía un negocio, una tienda tenía, y él se quedaba cuidando ahí la tienda, dormía las noches ahí. Entonces ya verás, hermano, ya nos vemos mañana, o ya nos vemos, chao, chao. Verás, permanece firme, ¿no? Sí, 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 Pepito, no te preocupes. Ya cerraba con candado, como era un barrio medio peligroso, todo por dentro ya, y yo me iba para mi casa. Al otro día le encontraba al hombre. ¿Qué pasó, hermano? Es que me vinieron y me golpearon la puerta. Después de un tiempo el Señor me enseñó y me hizo ver, o sea, que esa no era mi función. O sea, yo no puedo evitar que una persona peque. Yo soy un siervo de Dios. Yo le doy las herramientas, le doy la palabra, por la bondad que Dios pone en mi corazón. Él me pone darle a esta persona, pero ¿quién decide? ¿Y quién tiene que cambiar? Y es la persona. En la medida que te permita a Dios a obrar en su vida. Nosotros somos instrumentos. Pero el que hace la obra es en las personas, es Dios, en la medida que la persona le permita a Dios ejercer su bondad en cada uno de nosotros. Eso es todo. De ahí viene la verdadera bondad de Dios para con nosotros. La bondad me permite hacer efectiva la benignidad de Dios en los que me rodean. Romanos 15:14. El domingo anterior hablamos de la benignidad y hablábamos de la benignidad como la amabilidad, como esa característica de ser amable, de ser bien cortés, ese deseo eso que provoca en los demás. Qué buena nota que es este man, no, qué calidad, o sea, se le ve en el rostro algo diferente. Eso es el Espíritu que pone benignidad en nuestro interior. Pero yo les decía que el poner en práctica esa benignidad o el hacer el acto es la bondad. Ejercer esa benignidad, eso que me ven buenito y realmente hacer la bondad que Dios me manda hacer, se aplica aquí, en esta parte del fruto del Espíritu, que es la bondad. Entonces dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Porque la bondad de Dios no solamente es en que me va a dar el sustento diario, la bondad de Dios no está solo en que me va a dar lo que yo necesito, el vestir, el dinero para los estudios o qué sé yo. No es solamente en eso la bondad de Dios. La bondad de Dios se da en que va haciéndose cada día más fuerte Dios, Cristo, el Espíritu Santo en mi vida, y que mi vida va creciendo y voy mejorando en la vida cristiana y voy madurando espiritualmente. Y eso lo da el convivir con mis hermanos. Porque mis hermanos que están llenos de la bondad del Señor, en la bondad del Señor, me van a decir, mira, Adriancito, eso que estás haciendo no está bien. Eso también es bondad de Dios. A veces decimos, no, es que es bondad es solo recibir lo que yo quiero recibir. Y ahí digo, una persona es buenito. Como el hijo que dice, mi papá es que bueno, ¿qué es lo que yo pido? Le doy. Y si no me dan un principio, hago mi berrinche o me pongo ahí medio lo especial, le hago un show y me termina dando porque él es buenito. Eso es bondad. Porque en algún momento el padre, ¿qué tiene que decirle al hijo?
Exacto. Pero a veces le va a decir, lo que me pides no te lo voy a dar. Pero papá, si tú eres mi papá y eres bueno, tienes que darme lo que yo te pido. No, mi hijo, eso no te lo voy a dar. ¿Qué es malo el papá? No, porque a veces hay que decir no a los hijos en ciertas cosas. A veces hay que decir no. A algunitos hay que decirle siempre no. Porque esa también es manifestación de la bondad de Dios. ¿Por qué dice el Señor que pedimos y no recibimos? Porque pedimos mal para nuestros deleites y placeres. Eso dijo nuestro Señor. Es que le han de haber dicho, mira, yo le pido cuánto tiempo al Dios que me dé esto y no me lo da. No me ha dado aún. Bueno, de pronto estás pidiendo mal para tus deleites y tus placeres. Entonces el hijo va donde su papá y le está pidiendo cosas que el papá sabe que no le tiene que dar, porque está pidiendo mal. Y si le va a dar, le va a hacer daño. Y el papá no quiere lo malo. Y ahí viene el Señor y dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos se va a preocupar de proveerles a ustedes todo lo que necesiten? Por eso es que la bondad verdadera solo viene de Dios. Porque el hombre de pronto dice, no, yo soy un buen papacito. Lo que mi hijo me pida yo le doy. Y si me pide un zapato, no le voy a dar el zapato Kid, que era en mis tiempos. Ahora, ¿cuál es el más barato? El Venus. No, yo le voy a dar un Lacoste. O le voy a dar un Nike. O le voy a... No sé. Porque si Dios a mí, como padre de familia, me da para darle a mi hijo un buen zapato, bueno, le voy a dar un buen zapato. Pero si Dios me da en mi sueldo y mi manutención y todo, me da para darle un Venus, le doy un Venus. Y con alegría de corazón. Cuando yo era pequeño, mi mamá nos amaba mucho, nos quería mucho, gran amor en su corazón. Todo lo que ella ganaba era para sus hijos. Mi mamá era viuda y era jubilada. Y ya sabrán las pensiones en esa época del IES, la pensión de Montepío y la pensión de jubilación, no llegaba ni para lo que es el básico hoy día. Pero mi mami se daba a modos, no me pregunten cómo, pero Dios proveía. Había ocasiones en que nos sentábamos a la mesa, hijito, agüita de canela con machiquita, hágase un chapito. Del hambre, mándate el chapito. Bueno, pero a mí me gustaba la leche y me gustaba el pancito con quesito y con mantequillita y mermeladita. Bueno, eso era para mi bondad. Pero yo jamás pensé que mi madre era mala porque me daba eso. No, porque me daba lo que ella podía darme y que estaba seguro, como dice Marcita, que me iba a servir. Y vean cómo me ha servido. Guaguazo. Me daba la olla del Chapo. Entonces, la bondad de Dios no insiste en que yo quiero que me dé todo y me va a dar todo. Igual el padre, no se trata de que porque es buenito, le va a dar todo a su hijo y lo que él pida. Hay papás que el hijo ya ni hablan. Ay, el guagua quiere esto, cómprale. El guagua quiere esto. Y hay de que no le den. Dios mío, ese rato, el berrinche y el show y el revuelque. Aquí está mi hija, no me va a dejar mentir. Y está mi hijo también, es bueno, él no está aquí, pero también puede dar fe. Y está mi esposa. Desde que eran chiquitos, con todo amor, verán hijitos,
vamos a ir a pasear al Mall de Sol. El José era, no, es mi Mall de Sol, como estábamos en Guayaquil, le hablaba así, ¿no? Mi Mall de Sol es mi Mall de Sol. Sí, mijito, nos vamos al Mall de Sol y vamos a tomar un heladito. No hay para más, un heladito. La Marti siempre era, no, un helado. Y cuidado, verán guambras, que me estén haciendo berrinches o que no sé cómo, ya saben. Y salíamos con los dos guambras, y felices, ¿no? Y ya, es que el niño normal, ¿no? O sea, quiero este, quiero este, quiero este, y de pronto, y era la mirada nomás. Ya, ya, ya. Porque tenían, y ellos se criaron así. O sea, hay cosas que saben que no pueden tener, y no es que el papá es malo, el papá es bueno, al contrario. Y eso nos sirvió para cuando Yasmín, que está aquí, en algún momento en su adolescencia, papi, es que todas mis amigas se van al baile y yo no me voy al baile, ¿y por qué esto es injusto? No, mija, no te vas a ir. Es que no sé qué, no sé cuándo, que por aquí, que por allá, y él. Pero ella sabía que cuando yo le decía no, era no. Y quizás en algún momento se enojó y se molestó, pero el no cambiaba. Porque Dios ya me puso en mi corazón que le diga que no. Y no es que era malo, como ella lo veía desde su punto de vista. ¡Qué malo mi papá! ¿Por qué no me deja ir? Ahora agradece. Sí, agradece. Gracias por lo que hiciste. Y ella ya sabe, ¿no? Y hasta ahora ya me conoce. Cuando yo digo no, es no. Y los amiguitos les sabían decir, ¿no? A veces, pero convéncele a tu papá, ahí le pones unos ojitos, no sé qué, ¿qué le sabrían decir? No sé, no, pero y le convences porque los papás se derriten y verás que le convences. Ya, pa dijo que no, ya. No perdamos el tiempo. Porque esa es la bondad de Dios. ¿Caso que porque le dije que no es porque soy malo? No, todo lo contrario. Amados hermanos, la bondad humana es muy diferente a la bondad de Dios. Y no piense usted que si usted va manejando el carro y viene alguien y le golpea que no tiene la pierna de acá, que no tiene por acá y que anda así y asado y le golpea. O que viene con un niñito en brazos y de esto, y usted baja el vidrio y dice, toma, qué bueno que es este man, qué altruista, qué generoso. Pues le digo que si usted tiene eso en su corazón, le anticipo que no es bueno, porque quizás esté haciendo un daño en vez de hacer un bien. Pero si usted siente en su corazón, está ahí mismo en el mismo carro y viene otra persona y Dios le pone en su corazón, dale. ¿De dónde viene esa bondad? Y tenga la seguridad que lo que usted le dé es de bendición para esa persona y para usted mismo. Porque el que hace bondad, recibe bondad, nos decía Proverbios. No se sienta mal. Porque si va a dar mal, mejor no dé. Porque algunos van en el carro y vienen, ya viene este man, préstame algo, dame un centavo para darle. Ese centavo le va a costar $1,000 por la voluntad que tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque lo hizo humanamente, para hacerse el buenito o para que no le moleste. Verán que le estoy dando, no. Preferible no le dé nada. Como cuando pasamos los diezmos y las ofrendas y yo le digo a usted, si le pesa dar el diezmo y le cuesta dar el diezmo, mejor no dé. Preferible no dé. Si le cuesta dar el $1 de la ofrenda, o los 10, o los 20, o los 30, o los $100, y ay, no he traído. Sí, mejor no dé. Porque si usted da en esa actitud, no va a ser de bendición para usted. Del Señor no se preocupe, porque lo que es del Señor es del Señor. Pero para usted no va a ser de bendición. Y yo les digo,
Cuando den con alegría de corazón. Es lo que dice la palabra del Señor. Y no es que yo, gracias a Dios, no vivo de la iglesia. Yo tengo mi profesión y tengo mi trabajo. Los hermanos ancianos igual tienen su profesión, no vivimos de aquí. Todo lo que ingresa aquí es para la iglesia y para Dios mediante la construcción que algún día haremos. Y no es que por eso con libertad. Así yo viviera de los sueldos, así me pagaran un sueldo, les diría exactamente lo mismo. Si les cuesta dar, mejor no den, porque eso es la voluntad, la bondad humana. Y eso no trae bendición. Tiene que ser con alegría de corazón, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien. El hombre no es bondadoso con Dios. Esto sí es importante decirles. O sea, no piense usted que usted es buenito con Dios. Usted no puede ejercer bondad. ¿Qué necesita Dios de nosotros? ¿Qué necesita Dios de nosotros? Nada. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es el dueño de todo lo que existe. Él no necesita nada de usted. Así es que si usted piensa que hace un favor cuando hace algo por Dios, digo, me voy a la iglesia para agradar a Dios. Voy el domingo a la iglesia para agradar a Dios. Vea, con su agrado váyase por donde le dé un gusto, porque Dios no necesita que usted venga. Dios no necesita que yo esté parado aquí hablándoles. Porque si yo me callo y no hablo, otra persona lo va a hacer. Y la palabra de Dios y nuestro Señor dijo que si es que yo no hablo y no lo habla otra persona, ¿qué van a hablar? Las piedras. Pero la palabra de Dios en su soberanía, Dios va a transmitir como sea el Evangelio. Yo no soy indispensable, nadie somos indispensables. No piense que usted es buenito con Dios o que usted puede ejercer bondad con Dios. Usted con Dios es lo que es piadoso. Usted ejerce la necesidad de Dios, es la que le hace venir acá. Si usted piensa que usted viene a la comunión, si usted piensa que hace algo por Dios, por ayudarle a Dios, está equivocado. Dios no le necesita. Usted es el que necesita de Dios. Y usted es el que va a ser bendecido de Dios cuando usted se comprometa con Dios. El día de ayer estábamos, ya creo que me pasó el tiempo. El día de ayer estábamos con unos hermanos que nos conocíamos desde que éramos niños y comentábamos, bueno, crecimos en la vida cristiana, hemos trabajado con el Señor tanto tiempo y decíamos, antes era más fácil, la gente como, éramos más pocos, pero la gente como que se comprometía más y había un compromiso. Y decíamos y reflexionamos, ahora cuesta comprometer a las personas, que las personas se comprometan con Dios. Por un lado, decíamos, los jóvenes se quieren comprometer en un inicio con Dios, pero los padres son un mal testimonio y no quieren que sus hijos se comprometan con Dios o que vivan otra vida y que se dediquen a otras cosas. Y después se invierten los papeles, porque los papás ya quieren que sus hijos se comprometan, pero ellos ya están en otras cosas y ya no les interesa comprometerse con Dios. De tal manera que ni los papás ni los hijos se comprometen con Dios. Y es difícil encontrar personas comprometidas con Dios que busquen realmente a Dios. Muchos dicen, y ahora es bastante esto que les dije hacia un inicio, piensan que le hacen un favor a Dios en venir a la iglesia. O tanto friega el Pepito que vamos a la iglesia, vamos, si no, a estar llamando que no hemos ido. Vamos. ¿Qué les digo? Busquen a Dios porque necesitan del Señor. El hombre no es bondadoso, sino hay un ejemplo muy bonito que brevemente, discúlpeme que me voy a demorar un ratito. Hay un ejemplo que sí es importante que ustedes vean para que vean la diferencia de lo que es yo con Dios, el hombre con Dios y Dios con nosotros. En Lucas capítulo 7, versos 37 al 50,
No lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Habla de una mujer, una mujer pecadora, dice, ¿no? Que Dios entró a un pueblo y que Cristo entró a un pueblo, Jesús entró y se fue a la casa de un publicano, de un cobrador de impuestos, que fue a su casa a comer, Simón. Llegó donde la casa de él, entró, ¿no? Todo, y mientras estaban allí, dice que entra una mujer pecadora. Todo el mundo sabía que era una mujer pecadora. Y esta mujer entró y no dijo nada. Lo único que hizo es irse a los pies de Cristo. Y en los pies de Cristo empezó a llorar y a llorar. Y con su cabello dice que enjugaba los pies de Cristo, ¿no? Los lavaba. Y abrió un perfume de mucho costo, un alabastro, y lo regó en los pies de Cristo y enjugaba y lloraba, ¿no? Y todos los demás, los santos que estaban al nivel de Jesús, que estaban parados ahí con él, ¿no? Entre ellos Simón, el dueño de la casa, que Jesús no sabrá quién es esta mujer. No tendrá idea que esta mujer es una pecadora, que tiene un trayecto, pero que si supiera quién es, no le dejara que ni le topara. Jesús, sabiendo que estaban hablando de esto, le dice a Simón, ve Simón, una preguntita, dice. Estoy parafraseando. Había un amo que tenía 2 siervos, el uno le debía, digamos, $100 y el otro le debía $10. Y el uno no le pagaba y bueno, a la final le perdonó la deuda a los dos. ¿A cuál le perdonó más? ¿Al de 100 o al de 10? El Simón dice, pero claro, maestro, el que te debía $100, pues él es el que debía más plata. Ya, dice, mira, bien has dicho, le dice. Yo desde que entré a tu casa, no fuiste capaz de traer un boquito de agua para lavar mis pies. En esa época caminaban mucho, las calles eran de tierra y estaban empolvados, y era costumbre que cuando entraban a una casa siempre lavaban los pies para estar cómodos y limpios, ¿no? Digo yo. Y esta mujer, desde que yo entré, no ha cesado de llorar y de ungir mis pies con perfume, dice. Y se regresa a la mujer y le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Digo yo, la mujer pensaba hacer algo por Dios. La actitud de la mujer era ser buena con Jesús. No, ella necesitaba el perdón de sus pecados y sabía que el único que le podía perdonar sus pecados era Jesús. Y no sabía, en su mente ella no sabía si es que realmente Jesús iba a tener tanto amor para perdonar tanto pecado que ella tenía. Pero sin embargo quiso servirle a Jesús. Y Jesús le perdonó sus pecados. No le interesaba más. Yo estoy completamente seguro de que esa mujer salió de ahí con una felicidad, con una paz, cambiada su vida totalmente. Porque no es que ella fue a ser buena con Jesús, sino que recibió la bondad de Cristo. Esa es la bondad que Dios tiene para nosotros. Amados hermanos, 2 cosas quiero dejar en sus corazones. Su bondad no sirve para nada, y menos para Dios. La bondad de Dios para usted es en que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz y para que usted pueda llegar a Dios, para que sus pecados sean perdonados. El resto viene por añadidura, como dice el apóstol. Si usted piensa que Dios es bueno para que le dé esto, olvídese. Busque a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Esa es la bondad de Dios. Y esa bondad usted tiene que transmitir a los demás. Pero cuando usted transmita la bondad, transmítala como la recibió de Dios. De corazón, sin hipocresía, sin buscar nada a cambio,
sin interés, sin poner condiciones, porque es la naturaleza humana, la bondad del hombre. Yo te doy esto si haces esto. Yo te doy esto si me das esto. Yo voy a ser bueno con el fulano o la fulana para que ella también sea buena conmigo. Se acabó. Esa es la bondad humana. Esa no existe. Solo existe la bondad de Dios en que damos sin esperar recibir nada a cambio. Guarden eso en sus corazones. Amén. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria.